Muy bien. Veíamos también que, que son asexuados, ¿cierto? No tienen sexo, aunque podíamos ver algunos que tenían apariencia humana, ¿cierto? Especialmente en el Antiguo Testamento. Si quiere, miremos en Génesis 19, del 1 al 11. Y ahí encontramos la historia de Lot y su familia que habían ido a vivir cerca ahí de una ciudad bien pecaminosa, Sodoma y Gomorra, unas ciudades perversas. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sí? Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, ¿qué dijeron? No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad. El hermano hablaba ahora de la perversidad. Cuando se empieza a degradar la sociedad pasan cosas como estas. Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo se juntó desde el más joven hasta el más pequeño. Eso habla de que había sido contaminada la raza humana. Perversidad desde el más viejo hasta el pequeño. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los qué? Dice que los varones que vinieron a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos en muchas ocasiones en la Biblia habla de las relaciones sexuales, literalmente. Y estos hombres querían hacer tal perversidad con aquellos enviados de Dios. ¿Cómo les parece la conciencia humana hasta el punto donde llega? Hermanos, eso es lo que estamos viendo hoy en día. Cada día las cosas se vuelven más normales. Las cosas que antes a nosotros mismos, como cristianos, nos aterraban, nosotros empezamos a verlas como normales, porque en la televisión las presentan, porque las personas lo hacen. Nosotros no podemos adaptarnos a lo que este mundo nos está ofreciendo, de ninguna manera. No es normal, está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y bueno, entonces lo salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Él salió y tiró la puerta y quedó afuera y dijo, ruego hermanos míos que no hagáis tal, ¿qué era eso? Maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, el poder ahí, tenían poder los ángeles para actuar de esa manera. Pero ahí nos habla un poco de una apariencia, pero la Biblia no resalta exactamente cómo. La imaginación, las películas, los afiches, hablan de cosas, pero nosotros nos quedamos con lo que la Biblia habla, ¿cierto? Hablábamos en Isaías, no sé si estoy mal, 3 tal vez,
de la presencia, ¿cierto?, de aquellos querubines, cómo eran, pero no podemos ir más allá de lo que la Escritura dice, solamente lo que está ahí escrito. ¿Qué más? Hebreos 13:2, vamos hasta allá, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13, versículo 2, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, entonces sin saberlo. Y ahí eso nos da como también un tipcito de que pueden tener alguna apariencia, alguna semejanza. El Señor tal vez permitió para ellos cumplir esas misiones una apariencia de semejanza con nosotros en algún aspecto. Es lo que la Biblia dice y no podemos ir más allá de ella. Lucas 24, rápidamente. Versículo 1. Este pasaje es maravilloso. Dice la palabra del Señor en Lucas 24:1, el primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos el primer día de la semana? Porque hacemos memoria de algo muy especial que vamos a leer aquí a continuación y la iglesia se reúne para eso, como esta mañana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, ¿qué pasó? No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, dice ahí, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué frase, hermanos? Una frase que debe ser contundente en nuestros corazones. ¿Por qué buscar al que vive entre los muertos? Ahí está. Ellos estaban ahí, dieron aquella información a estas mujeres. Hechos 1, adelantamos un poquito hasta Hechos, poco rápido. Capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, ¿quién se iba? Señor Jesucristo resucitó, estuvo aproximadamente 40 días dando instrucciones a los apóstoles que hoy nos sirven a nosotros también. Y él se iba y dice que aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Parece coincidencia, pero sabemos que no lo es. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mire, dos varones con vestiduras blancas. Allá dijeron, mire, ¿por qué buscan entre los muertos a quién? Al que vive. ¿Qué noticia más especial? Y aquí están dos varones diciendo, así como le habéis visto ir al cielo, así un día vendrá. Hermanos, ¿qué noticia más especial? Lo primero se cumplió, la resurrección al tercer día, porque la palabra de Dios es fiel, se cumple porque se cumple. Y hermanos, y esta parte, la que estamos esperando en este momento, que Él se manifieste un día en las nubes, hermanos, glorioso día. Ojalá hoy, hermanos. ¿Qué queremos ver? ¿Qué nos falta por ver? ¿Qué apreciamos de este mundo? Pero también hay una responsabilidad, ¿no? El anunciar, el llevar el mensaje de Cristo, el decirle a la humanidad que cualquier persona, por sucia, por pecaminosa que sea, tiene la oportunidad de ir a Cristo arrepentido y decirle, Señor, perdóname, reconozco que Cristo murió en la cruz, reconozco que resucitó, toma el control de mi vida y arrepiéntase de todos sus pecados. Tan sencillo como eso, pero de todo corazón, no solamente palabras.
Y ese día esa persona nace de nuevo y empieza como nosotros a esperar, a mirar las nubes. Tal vez hoy, Señor, venga por su iglesia. Iglesia que compró a precio de sangre, costoso precio. A veces decimos, es que la salvación es gratis. No, no, no. Eso tuvo un precio alto. Que no lo pagues tú ni lo pague yo, no quiere decir que haya sido una baratija. Fue el precio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que estaba desde la eternidad, el creador del universo. Hermanos, maravilloso. Los ángeles estaban dando unas noticias ahí muy importantes, ¿verdad? Avanzamos un poco. Bueno, en el mismo Génesis, regresemos a Génesis 19, vamos hasta allá, rapidillo, y versículo 1, 19:1 dice que llegaron los ángeles, ¿cierto? A Sodoma, ya lo vimos, a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Pero dice el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. ¿Para qué? Para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Acá vemos a los ángeles ayudándolos, acosándolos para salir de una ciudad que iba a recibir el fuego del cielo, castigo que vendrá porque vendrá. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, no hay otra. Pero gloria a Dios, porque dice también la Escritura, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna, en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. Un día se acabará, se agotará la paciencia de Dios. Y todo esto que nos causa desagrado tendrá su propio pago. Y estos ángeles fueron usados ¿para qué? Para sacar esta familia. Vamos, 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 rápido. Desen prisa, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo ahí. Pero interesante, que los ángeles también fueron usados con la misión de juicio, versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes de la ciudad, sácalo de este lugar. Esto podría ser caso del ejemplo anterior. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Interesante. Decíamos, los ángeles no se pueden adorar. Ellos cumplen una misión, ellos cumplen funciones que hemos visto ya en 2 estudios anteriores. Pero interesante. Aquí venían para juzgar, para destruir, pero no venían por sí solos. ¿De parte de quién dice ahí? De Jehová. O sea, ellos cumplen órdenes. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Destruir. Destruir. Muy bien. Entonces, para salvar, para ayudar, pero también para destruir. Ahí vimos que vienen de parte de Jehová, o sea que ellos reciben órdenes, aún para cumplir ministerios. Hechos 8, vamos a Hechos 8, rápidamente. Hechos capítulo 8. Muy bien. Versículo 26 solamente. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Un qué? Habló a Felipe. Y aquí vemos varias cosas. Ellos pueden comunicarse si el Señor lo permite. ¿Y qué le dijo a Felipe? Diciendo, levántate
y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No vamos a leerlo todo, pero sabemos que Felipe fue el hombre, el instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio. ¿A quién? Al eunuco que era funcionario de Candace y que, aunque leía la ley, leía el profeta Isaías, tenía la necesidad de que se le explicara con más precisión la Biblia. Hermanos, qué importante. Hay personas que sabemos que leen la Biblia, pero qué bueno la ayudita para guiarle, ¿cierto? Y eso fue lo que Felipe hizo. Y vemos que ese hombre fue de mucha bendición esa cercanía con Felipe. Entonces, dice que fue enviado, ¿cierto? Y le dio instrucciones a Felipe, y son instrucciones ministeriales. Interesante. Hechos 7, ahí mismito atrás, 53, nos dice que los ángeles estuvieron presentes cuando se entregó la ley. Son detallitos, ¿no? Son detallitos importantes. Dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, ¿y no qué? No la guardaste. Aquí se le está hablando a los judíos que habían sido los pioneros al recibir la ley, ¿cierto? La palabra de Dios. Por ellos y para ellos fue escrita la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento, la ley. Pero uno mira un versículo como este y dice que los ángeles estaban ahí. Dios dispuso de ángeles, no sé yo, como testigos, no lo sé, si estaban adorando al Señor en ese momento, pero estaban ahí, aquel momento. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, ¿recuerdan? Que el Señor decía, con mi siervo hablaré ¿cómo? Cara a cara. Y ahí vemos la presencia de ángeles. ¿Qué más? Gálatas, capítulo 3, más adelantillo, Gálatas 3 y versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta que qué? Hasta que viniese la simienta a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Eso dice ahí. Y mire, ¿cuántas veces hemos leído esos pasajes? Muchas veces. Pero no nos detenemos a pensar, pero ¿cómo así? Mire, por medio de ángeles. El Señor tiene todo bajo control. Él sabe cómo usa los seres que Él ha creado. Y si están ahí, es porque cumplen funciones. Por eso cuando creemos que cuando el Señor nos lleve al cielo, ¿qué vamos a hacer una eternidad con el Señor? Hermanos, vamos a tener funciones. ¿Qué tipo de funciones? La Biblia nos muestra claramente que son similares a las que hemos tenido acá. ¿Cierto? ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Al que más logró, se le dio aún lo que el que no hizo nada con su talento. Y dice literalmente que en el cielo, de esa misma manera va a ser. O sea, ¿qué vas a hacer en el cielo si Cristo viene hoy, hermano? ¿Dormir hasta mediodía? ¿Bostezar? Posiblemente sí. Salvos eternamente, pero ahí, muy interesante. Entonces, los ángeles presentes, aun cuando se entregó la palabra de Dios. En el capítulo 10 de Hechos, volvemos ahí a Hechos, vamos a brincar de un lado al otro, hermanos. Capítulo 10,
Versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era este? Un centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Sí? Un centurión, un soldado romano que tenía a cargo 100 hombres. Y dice esto de este hombre. Y el versículo 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Quién le dijo esto? Versículo 3. Este vio, ¿cómo? Claramente, una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y mirándole fijamente, Cornelio a él atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y ahí fue donde le dijo que enviara hombres a buscar ¿a quién? A Pedro. Muy parecido a la idea con el eunuco. Un hombre que demostraba una cierta piedad, oraba, en su ignorancia oraba, daba limosnas, pero tenía de alguna manera la necesidad de que se le explicara que eso no era suficiente para ser salvo. Y era necesario que fuera Pedro y le predicara a Cristo muerto, crucificado y resucitado. No hay otro evangelio, hermanos. No hay historietas, no hay testimonios. Una vez se cuenta el testimonio de uno, eso es una anécdota más. La Biblia habla de fábulas, historias, eso terminan siendo cuentos. Los predicadores a veces se suben a contar cuentos, a entretener un público. Predica a Cristo, léale simplemente un pasaje de la Biblia, si no se siente capaz de predicar el evangelio, léale una porción de la Biblia. Y ahí era necesario que Pedro fuera y le hablara del Cristo que salva, no de las obras que él hacía. ¿De acuerdo? Pero interesante, un ángel se le presentó y le dijo cómo debía de actuar. Los ángeles. Ahí están, ahí vamos, ¿no? Con las funciones ¿de quiénes? De los ángeles, muy bien. Ya vimos algo, pero vamos a mirar en Mateo 28, que son portadores también de buenas noticias. Mateo 28, 2. Ellos dieron las nuevas de la resurrección del Mesías. Mateo 28, 2. Y hubo un gran terremoto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y ¿qué hizo? Y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido era como blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En pocas palabras, se desmayaron. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, como anunció. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, ha resucitado. ¡Qué noticia, hermanos! ¡Qué noticia más especial! Y los ángeles estaban ahí para dar una buena noticia. ¿De acuerdo? Muy bien. Los ángeles tienen acceso a la presencia de Dios. ¿Qué creen? Según lo que vamos a mirar en Génesis, capítulo 28, vamos a Génesis, capítulo 28, versículo 12. Bueno, estamos hablando de Jacob en el contexto. Dice que soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían
por ella. Y después en el capítulo 32, avanzamos un poco, versículo 1 dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Subían y bajaban. Una escalera. El Señor lo que quiere representar ahí es que Él está allá arriba, nosotros acá abajo, que hay seres superiores a nosotros que tienen acceso a la presencia de Dios, pero que de alguna manera también tienen acceso a estar entre nosotros. ¿Cuántos ángeles nos habremos encontrado y no sabemos que lo son? Siempre, bueno, estos días me he estado acordando mucho cuando el accidente de mi hermano allá en el Ingenio Risaralda, ¿cierto? Lo hemos contado varias veces. Y las personas, porque él manejaba un tren cañero y se fue a un caño de esos, milagrosamente no le pasó nada, salió ileso, salió caminando por sí solo, pero las personas corrían a buscar la persona que iba con él ahí. Y le preguntaban, ¿qué se hizo la persona que venía con usted ahí? Vengo solo, ¿cierto? Hermanos, cosas que nos hablan de que Dios tiene un cuidado especial con cada uno de nosotros. Y hablábamos de los 3 jóvenes en Babilonia, en el horno, ardiendo al rojo vivo, caminando dentro del horno como si nada. Pero los de afuera, ¿qué veían? ¿Cuántas personas veían? 4 personas. ¿Y cuántos habían sido echados allí? Hermanos, no es un estudio para aprender a adorar los ángeles, sino para afirmar la necesidad de aprender a glorificar al que ha creado los ángeles y al que de alguna manera los tiene para disposición nuestra. Créanme que no sé mucho de cómo el Señor los usa, sino lo que hemos aprendido en estos 3 domingos, hermanos, que creo que es valioso para siempre dirigir la mirada al Señor, al poderoso, al que hace las cosas para nuestro bien, aunque no lo sepamos, ¿cierto? A veces cuando se pincha la rueda del carro, empezamos a renegar, a tirar la puerta duro, y resulta que era necesario quedarnos ahí unos 10 minutos más, porque tal vez más adelante íbamos a morir atropellados o en un derrumbe, algo, hermanos. Aprendamos a ver al Señor en las cosas que creemos son negativas. Aprendamos a aceptar las cosas como el Señor las pone. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? Yo a veces llego por la noche a la casa y pienso, ¿cuántas veces el Señor salvó mi vida hoy? Y ni siquiera lo sé. Y le doy gracias a Dios por eso. Aunque no sé, pero es evidente que si llegué a la casa es porque Él me guardó, me libró, me protegió y ahí estoy, al lado de mi familia. Hermanos, glorificar a Dios es la enseñanza que quiero que se quede en vuestros corazones, más que aprender cosas que la Biblia no relata, pero siempre, y cuando pensamos en Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Cierto? ¿A cuál? En pocas palabras, a ninguno. La invitación y la enseñanza es aprender a glorificar a Cristo y ponerlo por encima de todas las cosas. Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, es digno de la gloria, la honra y la alabanza. Pero hay cosas que están ahí en la Biblia que es necesario también aprender y reconocer. Muy bien. Mateo 24, vamos al Nuevo Testamento otra vez, rápidamente. Mateo 24. Y versículo 36. Bueno, en el 35 Dios está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bueno, ahí podemos empezar a ver que ellos tienen unas limitaciones. ¿Se acuerdan cuando el Señor creó al hombre y a la mujer? Puso ahí un fruto en el medio del huerto, ellos podían disponer de todo, labrar la tierra, podían comer, podían jugar. Pero el Señor tenía que poner algo ahí para saber que había una autoridad. Que había una autoridad. A veces cuando ponen una puerta por ahí endeble en una finca, ¿cierto? Y uno dice, no, pero eso no ataja a un ladrón, no importa. Déjela ahí. El que viene tiene que saber que hay una puerta. ¿La puede derribar fácil? Sí. Pero bueno, si ese la derriba, hombre, viene con malas intenciones, ¿cierto? Y así cuando Dios creó al hombre, ahí estaba, un árbol. Porque el hombre es ligero para pensar que tiene autoridad sobre las cosas. Sobre una iglesia, sobre una familia, sobre una empresa, qué sé yo. Pero cuando está esa señal ahí que dice, mire, el Señor puso eso ahí para decirte que la autoridad y que el dueño de todas las cosas es ¿quién? Él. Los ángeles entonces no tienen idea de cuándo el Señor Jesucristo viene por su iglesia. ¿Por qué no tienen idea? ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor simplemente no se los ha querido revelar. Es una información que le corresponde única y exclusivamente a Dios. ¿Cierto? Por ahí no faltan los babosos, ¿cierto? Ahí salió hace algunos años, como 3 años, he contado varias veces, un primo mío que me dijo que el 20 de mayo venía el Señor. El hombre existe por allá, no sé ni dónde, pero ya, vea, interesante. Ni aún los ángeles saben, pero mi primo sabe. Hermanos, eso nos habla del nivel de ignorancia que se maneja y la falta de conocimiento de lo que Dios dice a través de la Escritura, ¿cierto? O al que le hablan al oído y le dice que en 2 años va a tener un viaje, ¿cierto? Entonces usted ya sabe que si va a tener un viaje en 2 años, el Señor no puede venir en 1 año y medio, ¿cierto? No puede, porque usted está esperando su viaje dentro de 2 años. Hermanos, qué nivel de ignorancia tan absoluta el que se maneja entre el ser humano especialmente que no conoce al Señor. Pero los ángeles mismos no tienen idea cuándo el Señor va a venir por su iglesia, porque ellos tienen unas limitaciones. Muy bien. Le digo que voy a entrar en un punto que no da. Pero vamos a, ¿cierto? Hasta donde, porque es, digamos que la otra parte, hablamos de los ángeles, de cómo funcionan, de cómo el Señor los usa. Pregunta, ¿tienen voluntad los ángeles? Ay, no, sí, porque ya enseñamos eso. ¿Tienen voluntad los ángeles? ¿Pueden tomar decisiones? Pues de alguna manera, vamos a ver que sí. Creo que ya vimos algo, pero Isaías, vamos a Isaías capítulo 14. Y versículo 12. Isaías 14, 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿De quién está hablando aquí Isaías? ¿De quién? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Dónde estaba? Según la Biblia.
Estaba en el cielo. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mire lo que decía Satanás en su corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Uy, hermano, esto es muy atrevido, ¿cierto? Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Ya veíamos que es una de las artimañas de Satanás cuando le dijo a Eva: ¿cómo así que Dios le dijo eso? No, mentiras. Lo que pasa es que él sabe que si usted come de ese fruto, seréis semejantes a Dios. Y esa es el poder, el deseo de poder es una de las armas poderosas que tiene Satanás. Y aquí él mismo se lo creyó. Y él sabe que no funcionó. Pero él le dice a las personas que necesitan poder. ¿Saben que ese es el punto más alto de los deseos del ser humano? Hay un hombre que escribió sobre eso. Tiene una pirámide y habla de las cosas básicas que una persona busca. ¿Qué es lo básico? ¿Usted para qué trabaja, hermano, principalmente? Que para comer, yo pensé que yo era el único. Aquí hay un poco que trabajan para comer. Pero la Biblia habla de eso, algo, ¿cierto? Contentos con lo que tenemos ahora, con el sustento, con el abrigo. Y uno busca eso realmente. Las necesidades, ¿qué? Básicas, el calzado, el vestido, la comida. Pero cuando usted tiene eso, ¿usted se queda ahí? ¿O no? No. Cuando usted ya tiene eso, usted busca otras cosas. Usted busca satisfacer otras cosas, como unas vacaciones. ¿Es malo eso? ¿Es pecado? Pero usted busca satisfacerse de alguna manera, unas vacaciones, algún lujo, alguna cosa. Y cuando tiene eso, ¿usted qué quiere? La gente ya anhela riquezas, ¿sí o no? Cuando usted tiene eso, hombre, no debería ser en el pensamiento de un hijo de Dios. Anhelar ser rico, por ejemplo, no debería ser uno de los propósitos de un hijo de Dios. Si rico en buenas obras, dice la palabra, ¿no? Pero normalmente el ser humano, cuando tiene esas necesidades básicas, busca riquezas. Y cuando adquiere riquezas, no, creo que es al contrario. Antes de las riquezas está el reconocimiento. Por eso cuando las personas se comen una bandeja paisa, que la pagó con la tarjeta de crédito y la quedó debiendo, la sube al Facebook para mostrarle a todo el mundo que se comió una bandeja paisa, ¿cierto? Y cuando suben en bicicleta al alto del nudo, si sube allá y no subió esa foto por Facebook, olvídese, es como si no hubiera ido allá. Tiene que mostrarlo. ¿Por qué? ¿Qué busca el hombre? Reconocimiento. Y que le escriban ahí: uy, qué bacano, cómo estás de linda, no sé qué. El ser humano busca eso. Ya hablamos también del dinero, pero allá en la cúspide de la pirámide hay una cosa que se llama ¿qué? Poder. Poder. Por eso, personas adineradas como Donald Trump, que no tienen ninguna necesidad de meterse en problemas, quiso ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué quería él? Poder, porque él no tenía necesidad de nada de eso. Pablo Escobar, y le puedo nombrar una serie de personas que le apuntaron a tener poder. Y ahí está. Es un riesgo, hermanos. Cuando empezamos en la pirámide, sin un control, sin el control de Dios, podemos apuntarle a esas cosas. Pero Satanás mismo quiso ser semejante al Altísimo. 14 de Isaías, versículo 14, semejante al Altísimo, imposible. Job, capítulo 4, creo que ya habíamos visto algo de eso también, rápidamente. Y versículo 18, Job 4, 18 dice: he aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad
en sus ángeles. Job, hablando de Dios, notó necedad en sus ángeles. ¿Y esto de qué nos habla? Que solamente Dios es el único en el que no se halló nada. El Señor Jesucristo, engaño en su boca, maldad, nada. Pero un ser creado, aún los ángeles. Ya vimos la actitud irreverente, atrevida, vulgar de Satanás. Y Job está contando sobre eso. Apocalipsis capítulo 12, último libro de la Biblia. Apocalipsis 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y este dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, Satanás se reveló en el cielo un día y dijo: yo quiero ser semejante al Altísimo. O sea, yo quiero ser otro Altísimo. ¿Qué pasó con él? ¿Dios iba a permitir eso? Dios permite cuando un hermano en arrogancia se para en rebeldía contra Dios, contra la iglesia, contra los ancianos, contra todo lo que... ¿Dios permite eso? Pues que lo permite, de pronto lo permite porque permitió que Satanás lo hiciera. Pero tiene consecuencias, eso es. ¿Y para Satanás cuál fue? Fue expulsado del cielo. Pero él, como buen mal influenciador, parece una contradicción, pero como un influenciador negativo, que a veces los hay, normalmente cuando un hermano se va a la iglesia, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué empieza a hacer? Y si viste, ¡ja! Y empieza, ¿cierto? Y empieza el carrusel de llamadas. ¿O no? ¿No la ha llamado nunca una hermana que se ha ido resentida de la iglesia? ¿Un hermano que se ha ido resentido de la iglesia? ¿Porque no se le dejó hacer lo que él le diera la gana? ¿Porque no se le dejó ser un desordenado con las cosas del Señor? ¿Y qué pasa? ¿Qué hace ese? Trata de arrastrar consigo, a crear división, a generar daño, a hacer daño a la iglesia de Cristo. ¿No pasa eso? Por supuesto. Bueno, eso es una actitud satánica. Si su hermano o su hermana que se fue de la iglesia te llama para hablarte mal de la iglesia que Cristo compró a precio de sangre, dígale: hermano, qué pena, eso, lo que usted sabe es una actitud satánica. Eso hizo Satanás. Se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso estamos leyendo ahí. El 33.33% de los ángeles. ¿Cuántos son? La Biblia habla de millones, ¿cierto? Y cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, ¿qué le dijo el Señor? ¿Usted qué cree? ¿Que no puedo orar a mi Padre y me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión de ángeles está entre 5.000 y 6.000 ángeles. Y solamente el Señor hubiera querido más de 12 multiplicado por 6.000, ahí solamente para ese caso. Y de pronto, no sé si alcancemos a mirar, hermanos, eso nos habla del riesgo que hay. Esos millones y billones de ángeles que se vinieron con Satanás, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman ahora? Demonios. ¿Y en dónde están? En Cancún. Están de vacaciones. Hermanos, pensemos un poco. ¿Qué les estamos permitiendo? ¿Cómo le estamos poniendo de fácil o de difícil la situación a ellos para con nosotros?
¿Nos pueden incomodar o no? ¿Nos pueden afectar? ¿Nos pueden poseer? Algunos dijeron que sí. ¿Nos pueden molestar? ¿Nos pueden incomodar? ¿Nos pueden poseer? Vamos a hablar de eso, no sé si hoy. Imposible, hermanos. Imposible que en un creyente que dice que mora el Espíritu Santo de Dios, ¿usted cree que Satanás va a morar en el templo que es el cuerpo de un cristiano con Satanás ahí? Cuidado, hermano, con lo que está pensando. Pero que nos pueden incomodar, que nos pueden molestar, pues vamos a ver que sí. Esos billones de demonios están haciéndote o queriéndote hacer la vida. Aquí, hermanos, aquí. Esos millones de demonios están tratando de hacerte la vida miserable. Y a veces lo logran. Uno ve, hermanos, parejas que viven peor que el vecino inconverso. Yo conozco vecinos inconversos y veo esas parejas y le da hasta pena a uno. Y a veces veo hermanos de aquí de la congregación, aquí en otras ciudades, qué sé yo. Mire, mejor ni cuento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una influencia satánica. Millares de demonios que saben que ya la sentencia para ellos está echada, no tienen vuelta de hoja. ¿Y qué quieren hacer? Hace 8 días iba a empezar el estudio y había uno que hacía tiempo no venía, ¿se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo allá afuera? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Blasfemando, gritando en contra de los pastores, de la iglesia, de los evangélicos. Pregunta, ¿ese hombre estaba diciendo algo? Ya sabemos quién estaba trabajando en él, ¿cierto? Ellos no están quietos. La Biblia, ¿qué dice de Satanás? Que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amigo y amiga que me oyes, si Cristo no mora en tu corazón, tienes un riesgo grande que vamos a ver de ser poseído por un demonio. ¿Y qué casos han habido? Pero muchísimos. A un cristiano jamás lo podrá poseer un demonio. Pero le puedes permitir de alguna forma que tu vida sea miserable, que la de tu familia que está alrededor sea una vida miserable, que no seas de bendición para los que te rodean, el familiar que te visitó, el amigo que vino, la persona que vino al culto que trajiste. ¿Qué va a haber en la iglesia? Lo que el hermano decía ahora. ¿Quién está trabajando en esa persona? Satanás. Pedro se atrevió a decirle al Señor Jesucristo cuando estaba contando que iba a ser sacrificado: Señor, ¿cómo se te ocurre? Tal cosa no te acontezca. ¿Quién estaba trabajando en Pedro? ¿Quién? Mucho cuidado, hermanos, porque podemos y permitimos estar siendo instrumentos de Satanás. ¿Y qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo? No le dijo, no, Pedro, quítese de aquí. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Porque me eres, ¿qué? Tropiezo. A veces se ven cosas, hermano, o hacemos cosas que son de tropiezo para las personas que nos rodean. De tropiezo. Muy bien. Si me regalan, hermanos, 5 minuticos más para redondear un poquito la idea de Satanás y su expulsión del cielo. Ezequiel 28. Rápidamente, hermanos, rápidamente.
Ezequiel capítulo 28, versículo 12. ¿Qué dice? Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la ¿qué? De la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Aquí está describiendo cómo era ese ángel llamado Lucero. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Pues claro, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornarina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Era un ser realmente hermoso, tenía un cargo muy importante sin duda entre los ángeles, pero ¿saben qué veo aquí al final de este versículo? Fue un ser ¿qué? Creado en el día de tu creación. ¿Se le olvidó eso? Se le olvidó que era creado, que el Señor lo tenía con un propósito. Muy bien. ¿Qué más? También vemos que en los rangos que hay en el cielo, ¿qué era él? Versículo 14. ¿Tú qué? Querubín, ¿era un qué? ¿Dónde dice eso? Ahí dice eso. Hermanos, tan difícil es estudiar la Biblia. A veces yo me aterro con hermanos que no tienen un versículo para leerle al Señor en la cena del Señor. O sea, es tan difícil leer la Biblia. Si la es decir, pare y lea un versículo y ya. Pero ahí dice que Satanás era un querubín grande. Dice, interesante. ¿Qué era él? ¿Un qué? Un protector. Mire, Dios lo tenía, lo hizo, lo creó ¿para qué? Para proteger. ¿Y sabe qué? Sabemos qué hizo él, ¿cierto? Todo lo contrario. Porque él vino para robar, para matar y para destruir. Pero Dios lo hizo para proteger. Un querubín protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Datos que encuentra uno en la Biblia, ¿dónde más? ¿O qué? ¿Buscamos esto en internet? No, ¿qué dice Dios? Imagínese un protector de esos, imagínese y usted consiga un guardaespaldas y el mismo guardaespaldas lo mate a uno, que eso ha pasado. Eso fue más o menos lo que Satanás hizo. Dios lo creó para proteger y él quiso venir para robar, para matar y para destruir. Yo te puse, pero vemos la falta de sujeción, la falta de humildad. Vemos que fue creado. Nuevamente, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste ¿qué? Creado, hasta que se halló en ti maldad. Se halló en ti maldad. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea, ya la sentencia para él está echada. Para sus demonios también. Para el ser humano que todavía no ha aceptado a Cristo hay una esperanza. Para Satanás no la hay. Amigo, amiga, que no conoces a Cristo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Tú tienes una oportunidad. No sabemos hasta cuándo, ni aún los ángeles, pero los demonios ya tienen la sentencia para ellos. Y finalmente, Apocalipsis 12. Quiero dejarlo como una introducción, hermanos, y tampoco acabé hoy, lo siento. Apocalipsis 12:3. Un gran dragón escarlata, ¿cierto? 7 cabezas y 10 cuernos, sus cabezas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿cierto? ¿Por qué lo quiero volver a leer? Hermanos, vámonos pensando en estos. ¿Quiénes son?
Y llevamos 3 estudios hablando de los ángeles. ¿Quiénes son? Bueno, los demonios hacen parte de alguna manera de esos ángeles creados con funciones que no obedecieron, hermanos. Si usted mira la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, la clave de la Biblia es la palabra ¿qué? Obediencia. No obedecieron. ¿Qué pasó con ellos? Ya sabemos la sentencia para ellos. ¿Será que si tú desobedeces a Dios y te burlas de Dios, todo queda así? Quiero que nos vamos pensando en estos millones de demonios. ¿Qué están haciendo? Pero en la próxima oportunidad vamos a hablar a fondo de cuáles son sus propósitos. Ya hablamos las funciones de los ángeles, que Dios los creó, que son poderosos, que tienen sabiduría, cuáles son sus límites. Pero nos quedaría faltando un cuarto estudio para pensar las intenciones, los objetivos y de alguna manera la tarea que tienen los demonios de parte de Satanás en una próxima oportunidad. Padre,